noches, bienvenidos a La Gacetita Podcast. Estamos acá con Iñaki y con Guido. Espero que estén todos muy bien y que hayan disfrutado de los capítulos anteriores. Este es capítulo número 3. Si no me equivoco, es capítulo número 3. Es capítulo número 3. No te equivocas. Perfecto. Sin piloto, porque con el piloto es Con el igual. piloto No es la nave, es el piloto. No, ¿Cómo? No es la nave, es el piloto. la Es concha el de- piloto. Bueno, vamos a iniciar con lo de siempre. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Yo la verdad que estoy perfecto. La verdad que hay bastante para hablar. Bastante para hablar y bastante resumido, porque la verdad que es bastante tarde. Sí, hay bastante. Son las 6 de la mañana ya. No, soy... Cerrá. Cerré el WhatsApp. Tenemos un par de temitas para hablar, vamos a hacerlo bastante resumido. Pregunta. ¿Podemos arrancar? No sé si hay muchas noticias esta semana de deporte, quizá para comenzar. La verdad que no vi mucho así. No estuve siguiendo el mundial de rugby, si te soy Yo sincero. Entonces, Fútbol no hubo mucho, sé que perdió hoy, para tirar un par de data, 3-1 perdió el United, se lo empató. ayer perdió Boca, ayer perdió Ayer Boca perdió en Boca Varela. 1-0 contra Defensa de Justicia. Hoy en el día de grabación perdió el Milan 5-1 ante el Contra Inter. El Inter perdió el derby. O sea, Después, creo que San Lorenzo y Al final la vea, ¿viste? empataron. Cosa de Sí, creo que San Lorenzo y Racing empataron, creo. Vamos a hablar, de paso que estamos ahora, se me ocurre, del gran momento de la selección argentina en las eliminatorias y de mis candidatos a clasificar al mundial, que recuerden que son 7 cupos. O sea, 6, pero el séptimo va a repechaje. Es una... Claro. Pero sí, son 7 cupos, pues si no le ganás a Sí. Nueva Zelanda. Y la verdad, Está para atrás. sí. Perdón, gente de Perú, yo sé que no le ganaron, pero no importa. No, Australia jugaron, es más digno. Australia es más digno. Ya no está. Bueno, podemos empezar con lo de Tucker Carlson y Milei, ¿no? Que Gran entrevista. estuvo acá en el país, el periodista. 300 que millones Fox. de visitas tuvo en Twitter. Si no me Ah, la equivoco. verga. En Twitter 300 millones Ah, de sí, visitas. subió la captura, Milei. Es la entrevista más vista en la historia de esa red social. No, además fue la entrevista más de Tucker Carlson, fue la número 1 más vista, la segunda más vista fue con Donald Trump. Para tener parámetros. Para Sí, sí, tener sí. noción de lo que estamos hablando, que pasó de ser un fenómeno barrial, como se decía en 2021, a ser quizás algo que se ve en otros países, porque vi notas de diarios japoneses acerca de Milei, no sé lo que decían, evidentemente, Era ¿no? Pero había un título en japonés y una foto de Milei-chan. Milei-chan llegó a Tokio, Llegó a Tokio. Milei-sama. Milei-sama, porque viene a salvarnos a todos. Claro. Es el señor. Bueno, también acá, compañero, acá va a traer las noticias recientes entre Data. Sergio Massa y el conflicto que casi se nos arma con Paraguay. No, casi no, se nos va a armar. Que se porque nos va a armar todavía no con terminamos. Paraguay. Bueno, cuento reducidamente, a ver, es fácil. Fácil, es un re quilombo, pero... Para alguien que estudia comercio es fácil. Nos van a declarar una guerra. Por favor. Por favor, amigo, o sea... Bueno, Te halagué mucho, me boludo. halagaste mucho, la verdad que... Bueno, cuestión. Ese no estaba conectado al micrófono. Estaba flasheando una banda, salió re mal arrancado. Hubiese sido muy divertido. Bueno, en fin, el problema que hubo, particularmente entre Paraguay y Argentina, es que nosotros, en el río Paraná, que lo compartimos, nosotros le cobramos un arancel a ellos por usarlo. Claro, porque pasa primero por nuestro país. Claro, y se lo Si no cobramos, saben de geografía. se lo cobramos en dólares, mientras que nosotros pagamos acá en pesos. ¿Ok? Hay una diferencia ahí. Si no me equivoco, es así. Como Después, binomo. claro. Ellos reciben dólares, nosotros No, Ahí. bueno, después, ¿qué pasa? Eso fue parte de un trato de que los pagos iban a servir en un futuro para abrir más, sobre todo por tema de calado, como el Paraná no es muy profundo, Claro. para, no me acuerdo, Drenar. para drenar, ahí está, y todo el drenado Mm. que querían hacer, bueno, nada, este dinero iba a ser designado para eso. ¿Qué pasa? Que el gobierno, sobre todo Massa, dijo, bueno, ahora le vamos a cobrar un extra para poder hacer esto. Porque estamos mal, evidentemente. Hubo una De visita. algo tiene que sacar plata, Sergio, y no tiene que cobrar impuestos Sí, porque le van a Perdón, romper el ojete. cambiando de tema, digo, con China, ¿qué
no se acordó nada, no era que iban a traer dólares con China, no se hicieron un Me pago. soy honesto, la verdad que no tengo Me ni parece idea. que no Me desembolsaron. parece que nada. fue Sarasa, me parece, Sí. no sé, no estoy muy informado. Pero bueno, Fue la vacuna, la soberana, la Sí. vacuna que iban a hacer en Cuba, pero también era mentira. bueno, volviendo un poco al tema de lo que pasó, bueno, cuestión, hizo una visita, Sergio Massa, a Paraguay, fue recibido por el presidente de Paraguay. Sí. Él le hizo una mirada histórica porque le dijo paso por paso por qué el planteo que estaba haciendo del dinero extra que les estaba pidiendo, por qué estaba mal, por qué era infundado, por qué iba en contra de lo que ya habían pactado. Entonces le pasó una flor de repasada. Claro. ¿Ok? Se fue súper meado y, como si fuese poco, hay un gran porcentaje de energía que viene de Argentina por Paraguay, que es por un sistema de, ¿cómo es que se llama? De represas, Claro, pero esas hidroeléctricas, si no me equivoco. ¿Qué pasa? ¿Qué Sí, hicieron? la que se cortó la otra vez Que cuando se cortó la otra vez. ¿Por qué fue? Porque sacaron... Yacireta. La Ya, Yacireta. la Yacireta, sacaron un taponcito, un tapón, para donde dejaron pasar agua, supuestamente con el pretexto de que iban a hacer mantenimiento. ¿Qué Claro. pasa? Lo dejaron al límite Argentina del mínimo de energía que tiene que pasar para que no empiece a haber cortes graves, digamos. Claro, o sea, nos dejaron al límite. Entonces, ¿qué pasa? Nos dejaron al límite y para colmo después de eso dijeron por parte de Paraguay que ahora en más iban a plantear de cobrarnos un extra por el tema del mantenimiento del lugar. O sea, nos hicieron una mirada total y están en todo su derecho. Y sí, Yo lo banco. O sea, solo no fue. Es que más es un pelotudo. O sea, no puedes de algo que ya está pactado cagarte en el resto y decir, no, ahora yo te voy a cobrar más, porque la plata que vos me viniste dando me la fui fundiendo. Yo, por el único lado que lo entiendo a Massa es porque estamos, o sea, literalmente está totalmente desesperado. Es el famoso manotazo de ahogado. Y sí, por eso. Por ejemplo, cuando ahora salió a decir que iban a hacer un gobierno de coalición, que iban a gobernar juntos y llegaba a ser presidente. Preguntar a los radicales. Es un manotazo de ahogado y sí, bueno, pero como decía la famosa canción, no pasa nada si todos los traidores se van con Massa. El hijo de Alfonsín convocó a todos los radicales a votar a Massa, mirá cómo son, ¿no? Terminan siendo todos iguales. Yo pregunto, tipo, actualmente, tipo, ¿quién se considera radical? Aparte de los que votan. La gente del interior. De los que votan. En La por Pampa hay familia. muchos radicales. En La Pampa poco más están votando a Rosa. Claro. Sí, es entre unitarios y federales casi. Hay peronistas y radicales. En la Pampa, fuera de joda, hay una cantidad inmensa de peronistas. De Pampiano. Pero, de pampeanos, no, pero en Santa Rosa te juro que es increíble la cantidad de peronistas que hay. Igual hay más pampeanos acá que en La Sí, Pampa. igual ahora en las elecciones estas, Sí, ya sé, pero digo. medio que se está virando. Sí, pero igual, como decía, todos los traidores se van a ir con Massa, eso es sabido. Y porque terminan siendo todos iguales, terminan siendo todos cortados por un mismo cuchillo, son así. Pero radicales y peronistas, cuando viene una idea distinta, obviamente que se van a poner de acuerdo, porque se pusieron de acuerdo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿quién se considera radical? La gente que usa pañal sanitario. Literalmente. Yo creo que literalmente. Los que toman Quilmes y tienen el olor a menos. Y a naftalina, eso es muy importante. Si conocen a algún radical sub 40 que no esté vinculado con alguien dentro del Estado, porque hay gente que es hijo de y tienen que ser radicales, pero si conocen un radical sub 40, háganmelo saber. Yo me acuerdo que un Llegar. profe nuestro era Lo felicito. radical. Dos profes. Bueno, Uno que sobre. empieza con A, Sí, mamita. era. Y termina en Sareno. Igual vos lo conocés a Juaco Patuna. ¿Quién es? Sí, hay gente que está en todo. Bueno, igual eso lo vamos a cortar porque no queremos quemar a nadie. ¿Qué te iba a decir? No, que me molió, ya fue. Es radical, prometo. Por eso, es radical, o sea, ¿qué me importa? Es radical. Bueno, además que lo vi a mi abuela, tipo, Que se vaya a la concha de su madre. ahí está, ahora, Vos y toda tu familia, la puta que te parió. ahí está, enojate más. La concha de tu madre. Ahora pediré perdón. Perdón, te pido perdón por la.
un chico educado. Ricardito Alfonsín, vos también, hijo de una gran puta y la concha de tu madre. Hijo de Bueno. puta. Acá lo escuchaste primero, forro. Forro. Basura. Bueno. Fracasado. Hiperinflacionario. Ya está. Puto. Cálmense. Bueno, No, no es un insulto puto. No. Caga líquido. Viejo prostático. bueno, basta. Bueno. Volviendo con lo de Perdón a Massa, todos los familiares que están viendo de vuelta. La realidad es que esto es recontra importante porque el día de mañana, si se pone mucho arancel, si se pone mucha traba, es un paso económico. Acá, sobre todo a nivel país, es un paso económico muy importante. Entonces, la realidad es que nos perjudica bastante que haya conflictos con Paraguay, porque al ser países vecinos, Y claro. y obviamente ¿quiénes salieron a bancar a Paraguay? El resto, claro. Todos El los resto de los países. Son países que competentes. piensan un poco. Países No, pero competentes. independientemente de países competentes o no, sabiendo que, ¿cómo se llama? Argentina, la situación que está y todo, también Claro. es un poco aprovechar la situación, no nos hagamos lo Sí, boludo. no, claro. O sea, Es carroñar. ¿qué carajo tiene que ver Chile? Es muy con este buitre. ¿Qué carajo tiene que ver Chile opinando de este conflicto? La verdad, Entonces, no, no. honestamente. O sea, igualmente, a ver, los países de América del Sur no tenemos mucho comercio exterior, tipo Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile tienen sus limitaciones en tema de comercio exterior. O sea, no es lo mismo compararlo con, no sé, Austria. No, pero sí. Pero Austria, por ejemplo, está literalmente en un bloque de países que permite que el comercio exterior tenga que pasar y tenga que ocurrir. Sí, o sea, nosotros tenemos primer mundo a 10.000 kilómetros. Estamos entonces, muy aislados. Estamos muy Pero aislados. vos pensás que igual Uruguay, al ser un país muy chico, prácticamente todo su manejo es por comercio. Sí, pero porque, internacional. claro, justamente porque es como si actúan como si fuera una isla. Literal. Prácticamente. Es que prácticamente. Turismo y cómics. Es que tendríamos que, yo creo que, en mi opinión, tendríamos que actuar más o menos como una isla en el sentido de que estamos muy aislados de todo, entonces Sí. hay que actuar más con esas medidas y no tanto con medidas europeas o Obvio. de Estados Unidos. Bueno, yo creo que es un poco lo que hablábamos en una materia en la facu y decíamos, no podemos tratar de aplicar normas. Que ¿Qué son, materia, perdón? Comercio 2. Comercio. No podemos aplicar normas europeas a un país sudamericano. Claro, no aplica exactamente lo mismo. Puedes tomar cosas y decir, bueno, esto me sirve, esto puede estar bueno, pero no puedes decir, voy a aplicar exactamente lo que hace, porque nosotros no somos Es que no sirven. No, No, y no lo tenemos ni digo, los habitantes ni pero la no lo digo en el mal geografía. sentido, lo digo todo lo contrario. Nosotros tenemos 1.000.000 de cosas para explotar, 1.000.000 de cosas para usar, aprovechémoslo, no tenemos por qué ser Estamos como hablando Europa. de un Claro. inflacionismo similar al que hizo Perón cuando asumió su primera presidencia. Parecido, sí. Parecido, puede ser. Puede ser incluso Yo una no, manera yo de- tomaría. Yo lo tomaría con pinzas, te digo igual, o sea, no. O sea, es un nacionalismo, en el sentido de que esto es nacionalismo, o sea, esto de decir que, bueno, tenemos que estar como más enfocados a lo nuestro, Claro. eso sí, en ese sentido sí, o sea, el nacionalismo ese sí. Porque Pero sí. esto lo daba como ejemplo, por ejemplo, mi profesor de esta misma materia decía, che, ¿por qué en vez de nosotros ¿Me tenemos, servís agua? no sé si la más grande del mundo, pero de las más grandes del mundo, de las reservas de litio? Entonces, Sí, no sé si la segunda o la tercera, porque la primera la tiene Bolivia. bueno, vos pensás una cosa, en vez de vender el litio así nomás, ¿por qué no invertimos en infraestructura y hacemos las baterías? Hacemos mano de obra y Claro. vendemos baterías. Y esa es la que quiere implementar, digamos, es la que quiere implementar la gente bien, pero claro, mi profesor de macroeconomía explicaba eso, de que también, o sea, yo ahora estoy escuchando más seguido esto de darnos un enfoque más nacionalista en el sentido de, bueno, tenemos que arrancar la industria, como hizo el profesor, daba el ejemplo de Japón. O sea, no tenemos que hacer como Japón, pero Japón lo que hizo es que después de la Primera Guerra Mundial, gracias. Después de la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue decir, bueno, tenemos que empezar con algo. Tenemos que organizarnos y ir todos para un mismo lugar. Y desde entonces
empezaron a desarrollarse en la empresa textil, en la industria textil. Sí. Entonces, empezaron, bueno, les iba bien, les fue bien, coparon el mercado, llegaron a un punto de saturación, y cuando llegaron a ese punto de saturación, se mudaron. Otra cosa. Claro, se mudaron de empresa, pero no es que dejaron de hacer textil. Los textiles se lo pasaron a países limítrofes, como Corea en ese momento. Bueno, yo te iba a poner exactamente como ejemplo, digo, es medio parecido lo que hicieron los japoneses con lo que hizo después Corea del Sur. Como Corea del Sur, de haber quedado en la miseria pura después de la guerra de Corea, como de tan buena forma se logró levantar y está entre las economías más importantes del mundo. O sea, es una cuestión de aprovechar los recursos que uno tiene. O sea, capaz no tener recursos. ¿Qué tenían en Corea? Literalmente nada, piedra. Lo único que tienen son coreanos. Entonces aprovechar de los coreanos. Claro, ¿saben cómo aprovechar los recursos? Y bueno, después los japoneses, por ejemplo, tuvieron los autos. Claro. Y después los autos se lo pasaron a Corea, con Kia, todo eso, bueno. Y ahora tiene Samsung Corea. Y ahora, y después Y los japoneses, pero si te das cuenta ahí tienen, es como que es derivado de toda la región, toda la región de Corea, ¿cómo se llama? Asia del Este, se beneficia de que a uno le vaya muy bien. Claro. Y nosotros podemos hacer eso. Incluso en la cultura, vos fíjate que primero salieron los japonesitos tenidos y ahora están los Claro, los coreanos, sí, no incluso se ve en la cultura que los países que llegan primero a pegarla en algo son como un espejo para los demás. Claro, para los que están limítrofes. Y yo creo que puede funcionar algo así parecido con, bueno, el profesor también lo decía, de Brasil y Argentina. Son dos cosas distintas. Los brasileños tienen mucha población. Brasil tiene mucha población y tiene producciones distintas. Claro. Nosotros no tenemos café. Claro, no tenemos Nosotros café. no tenemos tabaco. Nosotros no tenemos caña de azúcar. Pero por ejemplo, en Entonces, el tema de si producción. Brasil la rompe en algo, por ahí nosotros podemos romperla en una cosa y dársela a ellos. Claro, exactamente. Bueno, a nosotros con Toyota, por ejemplo, ellos en Brasil tenían el modelo, no me acuerdo cuál era, pero un modelo más SUV, un modelo más de auto regular, digamos, sí, para la gente, y les iba muy bien. Sí. Y a nosotros nos fue muy bien con el rubro de camionetas. Sí. Entonces, claro, al requerir más producción, nos convenía hacer argentinos tiene una camioneta. un auto más caro y venderlo, digamos, exportarlo y venderlo internamente a un precio más caro, porque nos convenía, porque al ser menos población es más eficiente que hagamos eso. Exacto. Igual parece súper absurdo el tema porque no es nada que estamos diciendo nada del otro mundo, es aprovechar los recursos que tiene uno, la mano de obra que tiene uno, y es algo básico en realidad, no estamos diciendo nada del otro mundo. Es un concepto más tirado al nacionalismo, cosa que... No lo veo yo tan, ¿sabes que yo no lo veo como... Sí, es nacionalista. Pero yo no lo veo nacionalista, yo lo veo que digo, es idiota tener tanta cantidad de recursos y no aprovecharlos. No es por una cuestión de decir, no, yo porque mi producto es mejor. No, yo lo tengo, yo te lo vendo. Eso, pasa ¿entendés? Vos tenés esto, vendémelo, ¿entendés? Yo no tengo café, yo te vendo otra cosa, ¿entendés? Pasa que te vendo soja. Es idiota no afilar al nacionalismo. Me parece que, o sea, siendo Argentina, con la posición de Argentina... Idiota no afilar al nacionalismo. De eso, de nacionalismo y los sistemas de manejo de masas, ¿no? Para implementar una idea. Vamos a hablar de eso. Nacionalismo y populismo. Vamos a hacer un ping-pong entre nacionalismo y populismo. Porque son todos dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero el exceso de ambas lleva a la misma cosa. Yo creo que pueden ir de la mano, o sea... Obvio, no pueden ir, pero yo lo veo también como cosas que son distintas. Son distintas, llevan a una misma cosa. El exceso de ambas llevan a una misma cosa. Y también la falta. Claro. La falta lleva también a lugares oscuros. Igual, por ejemplo, la falta de nacionalismo, ¿dónde se podría ver, por ejemplo? La falta de nacionalismo. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, podés ver, o sea, vos te fijás, siempre se pone el mismo ejemplo, no me gusta tanto, pero siempre viste que nos comparamos mucho con Estados Unidos, el nacionalismo, tiene un nacionalismo muy extremo, pero yo, por ejemplo, veo acá, Día de la Tradición, ves un montón de fechas patrias, la gente un poco más y le resbala, ¿me entendés? Sí. O sea, no digo que sea el 100%, porque no es así, no es el 100%, hay más gente
quiero creer que hay más gente que piensa y festeja estos días y tiene un sentido de nacionalismo, un sentido de, bueno, me importa mi país, pero yo creo que últimamente, entre que no viene antes por parte del gobierno, se organizaba un desfile, se organizaba como cosas más para la gente, ¿entendés? Sí, Para- culturales. Culturales, ¿qué pasa? Con el tiempo eso medio que se dejó de hacer y la gente cada vez le tiene más bronca al país, se la agarra con el país cuando el problema es la gente. Claro. Entonces, la gente dice, Y yo, los que no gobiernan. yo me quiero ir de este país de mierda, es lo que más escuchás en la calle, yo Sí. me quiero ir de este país de mierda y tampoco lo puedo jugar a lo que dicen eso porque no es culpa del país, pero es culpa de la gente y a quien votan. Entonces, en definitiva, hoy en día yo creo que la historia debe ser la época con menos nacionalismo de toda la historia. Sí, yo creo que globalmente, o sea, es la época con menos nacionalismo, Ese pero, fue un mundial. claro, Bueno. pero, sin embargo, yo creo que Argentina, dentro de todo, tiene un buen nacionalismo. Porque, por ejemplo, si lo comparás con, ahora estaba pensando, no sé, Panamá. Panamá, Claro, ¿qué sí. nacionalismo puede tener Panamá? ¿Qué Panamá. nacionalismo puede tener Guyana francesa? Canal. Ah, claro, o sea, el canal, literalmente, No ni le siquiera hicieron- lo hicieron no ellos. Panamá es una esclava de Estados Unidos. Literalmente, bueno, o no sé qué nacionalismo puede tener ahora por ejemplo, no sé, franceses no tienen nacionalismo, o países como, no sé, Lindo que nombraste Francia. Sí, podemos hablar de Francia. O Acá sea, hay varios temas a los Sí, podemos hablar de Francia. y países, no sé, En segundo lugar vamos a hablar de Guyana, ¿qué nacionalismo tiene Guyana? ¿Cuántas veces he visto un Guyana? ¿Tenés alguna info de Guyana o de Surinam? Porque viste que no aparecen en ningún mapa de No, datos. no, Es no. como que no brindan datos. ¿Qué hay ahí? No sé, honestamente no tengo ni idea. Surinam, colonia holandesa. Próximo viaje del podcast de la Gacetita. Vamos a Surinam. Vamos a ir a Surinam a hacer un reconocimiento, un reportaje. Hacernos amigos de los como, negritos. como diría Carlos Malatón, a ver cómo están A las ver cosas. cómo están las cosas en Surinam. Vamos a ver. Tienen buenos observatorios. Espero que nos estén esperando. Tienen surinameses. Tienen No surinameses. sabemos. porque- Por ahí, no sé, por ahí tienen solo jungla. No sé qué hay, te Claro, juro que no sé qué No hay. tengo ni idea qué hay. Iba a ser. No. Pero para, volvamos al tema de nacionalismo y populismo. Bueno, eso. Después populismo, yo creo que es otra, o sea, es otro espectro de otro. ¿Qué espectro? Otro. Sí, otro. Bien. Ah, Perfecto. o sea, populismo es otra métrica, digamos. Es qué tanto apela el político a ideas que le gustan a la gente. Por ejemplo, yo creo que Milei, por ejemplo, en este momento es Muy popular. es totalmente populista. O sea, decir lo de la dolarización creo que es la cúspide de su populismo. Porque decir dolarización. Es un populista de derecha. Sí, sí, sí. Milei es el populista de derecha y es la clara muestra de que los populismos también pueden ser de derecha. Es que los populismos pueden ser, Porque como te digo, es otra métrica. más. Uno asocia el populismo con un gobierno de izquierda. Sí. Siempre. Lo primero que Es se que te son viene a los la más- cabeza es un gobierno de izquierda. Y Porque por son la los más. costumbre. Claro, es que Claro, son por los la más fáciles de costumbre. hacer. ¿Sabés qué? Yo el viernes estuve en una charla con un internacionalista, Loris Sí. Sanata, un italiano, que dio una definición para mí bastante acertada de lo que es un populismo. Un populismo es hacerle creer a la gente, o creerte vos también, pero generalmente no pasa, que Sí. el líder se crea la mentira. No pasa. No, no pasa. Porque son bastante más inteligentes. Hacerle creer a la gente que vos sos el pueblo, que vos sos el pueblo elegido y el resto, los que no te votan, los que no están con vos, no. Bueno, Vamos, Sí, sí, vamos claro. a poner ejemplo. El pueblo, los gorilas. La gente honrada, la casta. claro. Son dos ejemplos que puso el señor que la verdad que muy buenos y muy intuitivos para saber describir lo que es un populismo. Pero el populismo viene pero hace años. Sí, obvio. Hace años. Acá en Latinoamérica es muy. Acá en Latinoamérica Yo creo que frecuente. es muy frecuente porque al no tener una escuela de pensamiento de miles de años, como Claro. tienen en Europa, Sí, sí. que vienen filosofando desde los griegos,
O sea, evidentemente no tenemos las ideas tan desarrolladas. Cuando estaban filosofando nos estábamos comiendo entre nosotros. Claro, no, literalmente estábamos arrancando corazones en las pirámides de los aztecas. Sacrificando boludo. vírgenes. Claro, no tenés pensamiento filosófico desarrollado tanto como los europeos, entonces ves que ideas populistas son mucho más Asequibles. o sea, se expanden mucho más, Son más penetrantes. Claro, son mucho más penetrantes. Pero ojo con lo que países voy, ojo con lo que desarrollados. voy a decir, porque esto puede ser un dato, Sí. pero que me quedé pensando con la charla de este señor. Los populismos en Latinoamérica son de izquierda, Sí, los populismos en Europa son de derecha. Mussolini. sí, bueno, Hitler. Hitler igual era, o sea, tenía cosas de... Y Mussolini también, todos tienen aspectos que favorecen a la mayoría de gente, porque si no, Sí. no serían populistas. Sí, obvio, si no, no hubiesen llegado. Favorecen a la mayoría de gente, digamos, en corto plazo. Nunca te van a decir algo que... ¿entendés? O sea, son muy emocionales, ¿entendés? Pero vos Se van fijate- mucho con la emoción del vos momento. fijate, creo que el ejemplo de un populismo europeo es el nacionalsocialismo. Bueno, re fuerte lo decía. No, bueno, tuvimos problemas técnicos. Claro, Eso- pero técnicos, se cortó en el medio de la frase. Sí. Bueno, estábamos hablando de básicamente Un cómo descanso de hidratación. el nacionalsocialismo era la representación Populismo europeo. del populismo europeo. Y creo que sí, era la mejor representación. Digo, la más clara. Vos fíjate, todos los populismos europeos llevaron un fascismo. Sí. Sí. Franco, Mussolini, Hitler. Sí, no, bueno, en los populismos, digamos, de izquierda eran en el bloque oriental. O sea, Claro, Tito, Stalin. Tito, Stalin, no me acuerdo cómo se Sí, llamaba, sí, el sí. de Rumania. Pesco, una cosa así. Ceausescu, Ceausescu. que Qué gracioso. después jugaron al fútbol con su cabeza. Sí. Qué gracioso que una de las personas más atroces en la historia, adiós, una de las personas más atroces en la historia se llama Tito. Se llama Tito. El orgullo Tito. Sí, claro. Titito. Nuestro Tito. Tito. Muy gracioso igual. Mucho Tito. Mucho tito. Bueno, yo creo que más o menos eso era más o menos la distinción que queríamos hacer entre Sí. populismo y nacionalismo, que Populismo americano es de izquierda, populismo europeo de derecha. sí. Y de hecho, populismo americano, todo, inclusive América del Norte también. Sí. Porque no, igual en América del Norte pasa algo peculiar, que es que los dos lados son populistas, me parece. Sí. Sí. O sea, tanto los republicanos como los demócratas, perdón, no me salen las palabras, son los dos populistas. O sea, pasa que también allá el populismo es bastante, como es mucho más bajado También que... es más cautivador. Claro, primero es más cautivador, pero es más realista, me parece. Porque en Latinoamérica, cuando se habla de populismo, muchas veces, por ejemplo, populismo, Chávez, que era tipo, sí, guita para todos. En Estados Unidos no es así. Propiese. Expropiese, literalmente. ¿Quién se tomó un cafecito? Simón, Expropiese. Bolívar, expropiese. Era así, boludo, y es mucho más irrealista, o sea, es mucho más ciencia ficción. En Estados Unidos, por otro lado, si bien sí son siempre showman en todo lo que hacen, o sea, es realista, digamos, se puede hacer. Así que yo creo que más o menos esa es. Maldigo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Qué Estado de buen, Israel. qué buen video eso. ¿Cómo era el clip de...? Maldito sea. No, el de... ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Me llamo Yendri! ¡Me llamo Yendri! Lo voy a poner. Lo voy a poner. Salud. Estoy muy bien. Bueno, chicos, Y y lo que quería cerrar es que en Nacional, por ejemplo, un ejemplo de populista pero no nacionalista son los demócratas. Sí. totalmente de acuerdo. Que son populistas pero no son nacionalistas. O sea, son pro inmigración, son pro destruir el país, básicamente.
Para Son hacer- muy mal. son pro destruir el país. A ver, vamos a ser 100% honestos. Bueno, eso es cierto. Y eso nos va a enlazar con otro tema que teníamos pensado hablar hoy. Pero, pará, consulta. Francia. Consulta. En algún momento, por más de que nosotros ya hayamos hecho la pausa, hay que decir, bueno, vamos a una pausa y seguimos grabando nosotros. Pero hay que decir como que Bueno. sí es una pausa. Yo creo que por ahora podemos ir a una pausa y después hablamos de los siguientes temas que van a ser Francia, Francia, Macron, Macron. y las medidas, bueno, ni un análisis por encima de la guerra ruso-ucraniana, de cómo empezó. Me parece Me perfecto. parece excelente. Bueno, nos vemos después del corte. No, eso no va a pasar. Podemos enlazar el tema que había dicho mi compañero Guido acá presente, de pro-inmigración con Francia. Sí. ¿Qué está pasando Tengo con opiniones Francia mixtas. y los marroquíes? Como dijo Giorgia Meloni, no es sacar africanos para llevarlos a Europa, no es meter africanos en Europa, sino liberar África de ciertos europeos. Francia. Sí, porque te digo, Meloni Bravo, también, Macron. no sé si vieron, pero esta semana también tuvo un problema Con nuestra amiga importante con la isla de Lampedusa, que es la que está más cerca de la costa de África. O sea, 8.000 personas llegaron. Eran más inmigrantes que población en la isla. Sí. O sea, colta. O sea, digamos, Europa evidentemente está toda en una crisis de inmigración y es crisis de inmigración, en mi opinión, por un tema de que cambian incluso la cultura del Sí. país que van. Porque no es que entran y se adaptan a la cultura europea. No, quieren poner todos la los suya. beneficios de lo que es la cultura europea. O sea, quieren los beneficios de ser primer mundo, de tener una economía estable, de tener todo eso con cultura marroquí. Que para mí no es compatible, pero bueno. No es para nada, en muchos aspectos no es compatible. No por ejemplo, no por una cuestión de religiones, sino por otro tipo que, es como si vos, por ejemplo, siendo un venezolano que votó a Maduro, vayas a Estados Unidos y quieras votar Claro, a sí, un que la votar a comunista. Kamala Harris. Claro, o sea, es como, pero bro, literalmente estás yendo por el mal camino. Claro, ¿por qué querés O instalar? sea, mierda de algo esta parte acá? digamos, si se construyó algo, dado unos principios, y vos querés el resultado de esos principios trayendo otra cultura, vas a gastar todo lo que pasó, digamos, vas a corroer todos los resultados que había y los vas a reemplazar con una cultura que evidentemente no llegó a esos resultados que están. ¿Y sabés por qué no se puede, por qué no es compatible tener, siendo, por ejemplo, teniendo cultura marroquí, tener un desarrollo del primer mundo justamente por culpa de Francia y de España? No, claro, también. Justamente, porque se encargaron, después de que se dividieron África, por allá 1860, 1850, 1860, la colonización. Después de que se dividieron África, los grandes países se dedicaron a hacerlo mierda. O sea, todos estamos diciendo, uy, pobre África, que es gente pobre, que no tiene para comer, pero es culpa tuya, hijo de puta, que no tiene Sí, para sí, comer. sí, sí, O sea, No, es aparte del culpa tuya asistencialismo. del Cocinar asistencialismo y de tus extracciones de gas. Sí, sí, no, es que no solo eso, sino que por el otro lado también hacen esto de asistencialismo, que es prácticamente una meada, en mi opinión. Para mí es una meada a todo el continente africano. Y ay, pobrecito, mirá, con vamos ayuda, mirá, tomá el librito y la escuela acá. acá, librito, no sé qué, Es- saquen una vacuna contra la malaria. Claro, Y son hacen una un meada. favor más grande a la gente del centro. Igual de ojo, África ojo Ojo con la vacuna. que la malaria allá, ¿sabes que porque la malaria es muy común allá? En Uganda. Se desarrollaron genéticamente como para resistir. Hay dos la- tipos de Está jugando al Plague Inc. la malaria. Sí, sí, literal. Hay dos tipos, ya se derivan dos tipos de genéticas. La gente que se cría con la malaria y la que no. La que se cría con la malaria, si no me equivoco, Sí, es la que. los más atletas. Los más atletas, porque son- tenés los que están en el este Y tenés un sistema inmune. y los que mucho están más en el oeste. preparado. Perdón, los que están en el este y los que están en el oeste. Los que están en el este son
Normalmente, típicamente los maratonistas tipo Kenia, Sí, es cierto. Somalia y toda esa Uganda gente. también. Pero es Que son cierto, palitos. Y después en el, claro, eso. en el oeste, que Son donde tenés la malaria, Que son flacos, no te rías, boludo. Pero ¿para qué haces énfasis en eso? Me estoy riendo de lo que... Pero porque Claro. los maratonistas son todos así. Sí, pero no me... y la cuestión, pero pará, déjame cerrar el punto, déjame cerrar el punto. Sí. En el este, no se peleen, chicos, por O favor. sea, lo cortás al pido eso, boludo. No entiendo para qué Está se llorando. con eso. O sea, no es necesario, boludo. Bueno, pará. Y después, en el otro lado, que es donde tenés la malaria, esta gente se desarrolló genéticamente como para... esto no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero No, me interesa. pero bueno. Se desarrolló genéticamente como para resistir la malaria, y en eso la sangre que tiene menos glóbulos rojos y hace que tengan, por ejemplo, un desarrollo atleta mucho más Sí. fácil que otra. También por el sistema inmune que se te otra hace gente. más polenta, por justamente tener la malaria adentro es como que resistís más Sí, fácilmente. tenés fibras de músculo mucho más rápidas. Ujú. Sí, eso explica por qué muchos son atletas. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, una vacuna tampoco vendría mal porque hay un No, montón de no. casos de muertes, o sea, sí, Así como salen los atletas, Claro. también la gente se muere. la gente también se muere. En entonces- Uganda es un problema gravísimo. ¿no? Bueno, lo que tiene Uganda es que no llegó digamos, no está ese... Inmunidad. Claro, la inmunidad genética, entonces Claro. ahí es un problema porque como no tienen la inmunidad genética se mueren como moscas, o sea... Y sobre todo relacionado con el tema de Francia, ahí tipo, todo bien, pero Francia a día de hoy, bueno, 2023, literalmente sigue manteniendo colonias. Porque... Sí, 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 Ah, son sí. neocolonias, Sí, y sí, sí. son colonias calladas, o sea que no es que... La Guyana, Martinica, no es que Guadalupe. administrativamente son franceses, no, No. o sea, son independientes. Tengo un dato rarísimo con eso. Mm. Martinique, Guadalupe y Guyana pueden competir en la Copa Francesa de Fútbol. O sea, los equipos de Martinica. Pero los esos son, equipos Guadalupe- ¿de dónde son? No son de África, sí. No, Martinica, Guadalupe y Guyana están en América. Son del Caribe, claro. Sí, son del Caribe. Bueno, Guyana francesa están. Bueno, lo nombramos. son franceses. No, literalmente es parte de Francia, o sea. Sí, 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 no. Pero ya legalmente, digamos. Sí, sí, legalmente. sí. Pero Martinica y Guadalupe son tácitamente parte de Francia. Como si fuese es como, Fiji. o Puerto Rico, Puerto Rico, claro. con Estados Unidos. Pero como si fuese Fiji también. Claro. Pero la cuestión es que Martinica, Guadalupe, Guyana Francesa y territorios de ultramar franceses como la Polinesia Francesa, Tahití, bueno, territorios de ultramar franceses pueden participar en la Copa de Francia. Haití también. No, Tahití. Ah, Tahití. Lo que tiene es que al participar en la Copa de Francia, como en las competencias europeas se hace, que para mí tendría que ser así, el equipo más grande juega en la cancha del equipo más chico. O sea, si en algún sorteo el PSG tiene tanta mala leche, le va a tocar viajar a Martinica a jugar un partido de fútbol. O sea, Que vayan a Tahití. y se pueden anotar todos. del Se pueden Pacífico, anotar todos. Eso está bueno. Mientras sean un equipo francés, se pueden anotar, no importa la categoría Buen que dato. tengas, te podés inscribir en la Copa Francesa. Acá, por ejemplo, Hay sería, como- no sé, Boca yendo a jugar a... Claro, Recó. Claro, boludo. No, pero O igual River, no sé, en Ushuaia, boludo. River contra Boca de Tierra del Fuego. De Boca Juniors de Río El Grande. clásico. ¿Sabes que hay un equipo que se llama Real Madrid de Río Grande? De Tierra del Fuego. Sí. No tienen pasto en la cancha, Es boludo. fantástico. Juegan sobre ladrillo. Pero vos- Ah, no sé, no estoy informado igual. No creo que haya. Pero imagínate, creo que tiene más de 1.700 equipos la Copa Francesa por año. Es A la es verga. la competencia nacional más larga. Superando el FA Cup. Ahora, a ver. Que la FA Cup también nos podemos anotar nosotros y jugamos. O sea, la FA Cup juega cualquiera. Sí, ahí sí. Pero en Francia, al tener más territorios de ultramar, Claro. te da más equipos. Bueno, ¿qué otro tema dijiste?
Ese es el fin del dato informativo. Ese es el fin de digamos, la situación. Son- O sea, no recontra, digamos, pero Sí, era la yo tengo situación de esos datos inmigración europea. peludos que a mí me fascina saber. Sí, Tipo, bueno. es increíble, porque no estoy seguro que mucha gente sepa que equipos de Martinica pueden jugar contra el PSG. Sí, no, es raro. Es un dato raro. Sí, la por verdad, eso es un me dato encanta raro. saber esas cosas, porque son una boludez. Bueno, de Macron ya hablamos. Uy, hice mierda el micrófono, perdón. De Macron ya hablamos y vamos a pasar a un breve análisis de la guerra ruso-ucraniana. Si les parece, yo tengo mi visión. Ya hicimos un pequeño análisis en el capítulo 1, creo. Hicimos en el capítulo 1 No fue muy bueno igual, pero... hablando de China. Sí, fue muy reducida más. Ah, y hablando del capítulo 1 tenemos un dato. Va a aparecer por acá, no sé. Le escribimos al Principado de Sealand. Nos respondieron. Va a aparecer acá. Ahí, va a aparecer ahí. Le escribimos al Principado de Sealand, nos respondieron, pensamos que era un mail para organizar visitas guiadas, pero nada que ver, el chabón nos respondió. Nos respondió re bien aparte. Nos respondió re bien, re educado, pero cuando Corte educado. Cuando este canal crezca, yo les prometo acá mismo que vamos a tener una entrevista con gente de ese. Sí. No digas nada si no lo yeteamos, pero es nuestra intención. Es nuestra intención. En el momento que tocamos madera, en el momento que el canal crezca, una entrevista con el presidente, el príncipe. O gente Si del llegamos, Principado de Sealand. si llegamos, no sé, qué sé yo. No tires números. No voy a tirar. No vamos a hablar de No, números no, porque no. es al pedo, Pero. pero Re pedo tirar números. bueno, volviendo al tema, el mail de Sealand aparece ahí, como hicimos el gesto hermoso para la edición. Volviendo al tema, vamos a hablar de la guerra ruso-ucraniana. Yo concuerdo con mi amigo, con el gran, el señor John Mearsheimer, que hizo un trabajo sobre el cual yo estoy haciendo un artículo para la revista de la facultad, sobre el cual yo estoy haciendo un artículo que me está quedando bastante bien, he de decir, sobre, En tu humilde opinión. en mi humilde opinión, sí, pero fue la dejada, me está quedando bastante bien. Habla de la guerra de Rusia y Ucrania y de cómo es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, desde 2013, 2014, que se viene gestando. El primer paso a la guerra fue la anexión de Crimea. Sí, que lo hicieron no democráticamente, por cierto. Sí, no, Pero la anexión de Crimea, a pesar de no haber sido democrática, fue estratégicamente brillante. ¿Por qué? No corrió sangre. Primero, no corrió sangre, pero porque lo hicieron, directamente reemplazaron la población, que eso es, no sé cómo miércoles lo hicieron, no sé cómo es la logística de llevar, de decir, bueno, me puedo imaginar cómo es la logística, Una pero cortina de humo de decir, gigante. vayan 14.000 rusos y pónganse ahí. Y vos. Me imagino que es parecido a como hace Infran, ¿viste? Que Exactamente, traen la manera de los comer. paraguayos con barca, bueno, más o menos así, pero se quedan. Tomen el DNI, chicos. Y lo loco y lo estratégico de Crimea es que primero es como una península en medio del Mar Negro, creo que es. Sí. O sea, es clave porque Está en el medio del petróleo. es un control increíble y tiene petróleo, o sea, es como sí, es muy OP tener a eso, es muy Es overpower. donde Hitler quería llegar. Sí, el Lebensraum. Si Hitler llegaba ahí, le cortaba el abastecimiento a la Unión Soviética y hoy la historia hubiese sido distinta. Porque tenía el control sobre el Cáucaso y sobre todo el petróleo. Claro. Entonces, nada, por eso es un punto estratégico muy importante Crimea. La justificación de Putin igual es que la gente de Crimea y del Donbass, que fue el estallido a futuro, la gente de Crimea y del Donbass se sentían rusos. Sí. Claro. Bueno, es que ahí, es que por A ver, esto de la religión. Mandaron 14.000 rusos, lógicamente Claro, se van a sí, sí, sentir sí. rusos. Pero bueno, no importa. La cuestión es que la anexión de Crimea bélicamente fue una estrategia excelente porque Y salió muy no bien. hubo sangre. No No hubo corrió sangre. sangre, entonces no hay carga de conciencia. Simplemente hicieron y listo. Ahora, la invasión de febrero de 2022 es totalmente lo opuesto Y sí. Claro. a Crimea. Es totalmente lo opuesto. Pero vamos a hablar de la invasión de 2022 ahora en un rato. Voy a contar por qué Ucrania llegó a ese tema de la invasión. Cuando Estados Unidos gana la Guerra Fría, se confiaron demasiado. Eran el orden.
Ellos eran el orden, ellos tenían el poder, tenían la capacidad de hacer de que no vuelva más el comunismo, que no vuelva más Rusia. Y bueno, no lo hicieron. No lo hicieron porque en el 95, con el Congreso de Lisboa, Estados Unidos obliga a Ucrania a retirar las armas nucleares soviéticas para devolvérselas a Rusia, porque eran de Rusia. O sea, bueno, esto lo sacamos de acá, quédatelo vos porque es tuyo, está bien, llévatelo a tu base, llévatelo a Moscú. Pero llevaron a Moscú. Error fatal, me parece. Error fatal. O sea, con el diario del lunes error pero fatal. aparte se fueron. Claro. No es que se fueron, los yanquis se fueron. Entonces, eso dejó a una Ucrania en pelotas con un enemigo potencial en una frontera norte. Claro. Eso para el realismo ofensivo es una cagada, pero suprema. ¿Por qué? Porque todo Estado tiene capacidad de ofender. Y eso que quiere decir que todo Estado te puede atacar en cualquier momento. Por ende, vos tenés que estar preparado para ese ataque y sobre todo, si el Estado que tenés arriba es un imperio. Claro, O sea, tiene legado imperial, tiene ese legado imperial, tiene eso en la sangre, que quiere decir quiero volver a ser lo que fui, porque Putin tiene esa idea en el fondo. Y aparte vos tenés que pensar que geográficamente no estás defendido, o sea, ninguno de los dos lados estás en bolas. O sea, el objetivo siempre del bloque oriental ruso es siempre llegar a la frontera del Rin, tipo Alemania, ¿entendés? Sí, y sí, tratar sí, de pasar a Alemania porque ahí tenés Siempre fronteras fue así. naturales. Siempre fue así. Entonces por eso siempre se dan muchas guerras en eso, porque es una estepa plana, no tenés nada, es una planicie, son pantanos. Por eso es un campo de guerra. Y es un campo de guerra ideal para pasar, y por eso las fronteras son tan, digamos, El tan tema es que flexibles. Ucrania tampoco tiene un factor geográfico que favorezca a que se defiendan. El único factor geográfico que tienen, que no es geográfico en realidad, es que en las estaciones de primavera y verano es un festín de barro y es imposible avanzar con vehículos. Exactamente. ¿Sabes cuál Ese es el único? Esa es la única que tienen. Y por eso, No, no hacen, sabía eso. por eso hacen trincheras. Ujú. Y por Sí, eso por eso no llegaron a Kiev todavía. no llegan a Kiev. ¿Sabéis cuál es el único país? Porque fíjate que la invasión rusa se da en invierno, febrero de 2022 es invierno. Y porque ahí pueden avanzar. Se dio en invierno, pueden avanzar y no llegaron a Kiev para primavera y cagaron. No llegaron a Y Kiev. ahí ya está, chavos, jodés. no llegan ni en pedo. Porque ya la sorpresa se fue y están todos preparados. Sí, pero ¿sabés cuál es otro dato falopa? ¿Sabés cuál es el país geográficamente mejor protegido de todo el mundo? ¿Cuál? No, tirá, ustedes tiran. Buena isla debe ser. No. Pero, Suiza. pero ¿en qué continente? No, ustedes tiran. Argentina está bastante bien protegido. Sí, Pero no, ¿cuál no. es el país mejor protegido geográficamente? Y yo creo que Suiza. Puede ser totalmente irónico esto, ¿no? Suiza está muy bien Pará, protegido, con los Alpes. Déjame pensar. Porque tiene enemigos peligrosos alrededor. Claro, está como muy rodeado Suiza, no sé si es. Y Nueva Zelanda. No, pero yo creo que debe estar en Europa. No, en Europa tenés un montón de Te enemigos. lo puedo decir. Se llama que de culo. Afganistán. Porque Kabul es un valle. Es cierto, es cierto. No, y aparte, si vos te fijás, todas las fronteras que tiene naturales. Bueno, es parecido a Suiza en ese sentido, porque, Claro, pero Suiza tiene enemigos. claro, tenés al lado. Tiene países tipo O literalmente tenés enemigos al lado, pero Afganistán no Francia, tenés. Alemania, Italia, es. Tenés literalmente la montaña más grande del mundo cerca, o sea, es imposible Y pasar. aparte Afganistán no tiene enemigos competentes. Y el No. único competente es aliado suyo porque son musulmanes, tipo Irán. Claro. ¿Entendés? No, en realidad el único competente sería, bueno, Irán y Rusia. Ahora no, porque no, pero bueno, en la guerra. Ahora no, con- porque los están ayudando. en la guerra de los comunistas en Afganistán, Sí. la pasaron para el orto, Sí, peor sí, que sí, los sí, estadounidenses en Vietnam. Porque Peor encima. que los propios soviéticos en Finlandia. Porque encima No sé, los soviéticos. No, y aparte, en lo que pasa que en Afganistán tuvieron varios intentos, y en todos esos intentos siempre perdieron, o sea, se fueron por el culo roto. Por eso los yanquis también se terminaron yendo. Pero el tema es que, a diferencia de los yanquis en Vietnam, porque en ese momento eran como las dos paralelas, cuando volvieron los rusos no estaban aprobados, digamos, la gente no los quería. Entonces,
Claro, el fatal. problema es ese, que en Afganistán y en Vietnam son 5 gatos locos, pero por las condiciones geográficas la pasás como el ojete. No, la importa pasás como el el ejército que tenga, son 5 gatos locos, y si esos 5 gatos locos se plantaron, cagaste. Sí. Bueno, y por eso los talibanes son tan jodidos de vencer. Sí, obvio. Porque en realidad son. ¿Cuántos Igual a una son? Putin Serán le interesa que 3.000. estén los talibanes en Afganistán. ¿Cómo? A Putin le interesa que estén los talibanes en Afganistán. Y sí, mejor que no Que esté no Estados enemigo Unidos menos en su frontera. Y, claro. Lo que pasa con esto también, Ucrania, es que, bueno, la OTAN también fue la gota que rebalsó el vaso. Sí, Tipo, obvio. la OTAN diciéndole, Claro. vengan, por favor, vengan con nosotros que los cuidamos. Putin dijo, Creo que era una de las pocas cosas que dijo que no quería que hiciese Ucrania. Literal. es que, ¿sabes que había un tratado que filtró la inteligencia estadounidense? Que había un tratado de no agresión entre Rusia y Ucrania que decía, muchachos, si se unen a la OTAN, los hacemos polonga. O sea, Sí, lo si vi, se lo vi. unen a la OTAN, nos hacemos polonga. ¿Qué hizo Zelensky? O la OTAN. Sí, Y ahí pensó que era Rusia chiste. empieza a volver. Y ahí está la confianza de los yanquis y la confianza de la OTAN. Se confiaron. Porque se piensan que tienen la pija más grande del universo porque, hola, soy la OTAN. Claro. Rusia no es Moldavia. Claro. Rusia Y es no que es Rumania. Yo igual, o sea, ya había también otras señales fueron que, por ejemplo, en casi toda la frontera, o sea, en la frontera con Moldavia, que es la que está en el oeste, y la frontera con Rusia, Sí, había estados semi-independientes. sí. Transnistria. Transnistria en el oeste, ahí con Moldavia, que es literalmente una línea, digamos, en la frontera, que está controlada, esa sí que está controlada desde hace bastante por comunistas, o sea, Sí, literalmente Transnistria comunistas. es como una Unión Soviética, es un enclave soviético. Creo que puede ser que hubo un equipo de ahí que jugó la Champions. Sí, el Sheriff. Sheriff, ahí El está. Sheriff Tiraspol empató en el Bajo Nuevo. Sacó un puntito, pero no, el Sheriff Tiraspol. Mira, En realidad es de. Bueno, sí, es de Tiraspol, que es en Transnistria. Claro. Tiraspol, creo Y ahí que es la está. capital de Transnistria. Sí, yo vi un Como blog yo. de un flaco que fue justo cuando estaba el Sí. partido. Y- Creo que fue bastante famoso. ese Igual video. lo tuvieron que llevar a Chisinau a No lo jugar vi. ese partido. Porque Sí. en Tiraspol se estaban cagando a Sí, tiro. Pero bueno, la cuestión es que tienen ese, por un lado, que es totalmente independiente, o sea, es una locura, es como si acá, no sé, en Formosa, en el río, ¿cómo se llama la ciudad esa de Paraguay donde hay cosas baratas? Ciudad del Este. Ciudad del En Este. Ciudad del Este se Tenemos independiza. Formosa. Tipo, Clorinda es ciudad hermana de Asunción. O sea, Clorinda, Formosa, Asunción. Bueno, digamos, en esa frontera, digamos, todo Es un eso. pueblo afuera de Asunción. Claro, Supongamos. está tipo todo. Sí, pero no solo es un pueblo, es una recolección de pueblos. No, Es sí, una- obvio. Son como los gitanos. Pero Sí. si tuvieran un país. Claro, básicamente. Y después por el otro lado, más grande, o sea, eran dos, creo que era Lugansk y Donetsk. Sí. Esos dos eran, o sea, eran un territorio más grande, pero menos controlado. Y tenían nacionalistas rusos, ya desde entonces. Entonces, es un territorio complicado. Nostálgicos. Es un territorio Tenían complicado. nostálgicos. Claro, tenían nostálgicos. No, igual estos no eran comunistas. Estos eran pro-Rusia Pro-ruso. directamente. En Transnistria hablan en ruso, no hablan en moldavo. Es fantástico. Es increíble. En ruso, boludo. Y tipo, tenés que cambiar el chip. Yo vi un video de un loco, ¿viste? Ramilla de Aventura. Es un canal de un chabón que viaja a lugares recontra palopa, tipo estuvo en Brunei, para que te des una idea. ¿cómo se llama? Ramilla de Aventura. Hizo una serie que yo les conté, creo que vos te conté. Viajando en tren sí. desde Lagos, Portugal, No, pero me dijiste. hasta Singapur. Sí, sí. Ay, es hermosa esa serie. Uf, eso es un viaje larguísimo. ¿Cuánto Sí. queda de cámara? 5. 5 minutos nos dice la producción. 5 minutos de cámara. Bueno, igual podemos cortar y podemos cerrar con un temita. Vamos a hablar con un temita. Espera, lo último que quería decir es que otro territorio muy bien protegido geográficamente y que fue una también de los Haití. no, por Divino. están meados por Dios, pues, tipo, si Ahora- ves la frontera Hablando con de República Dominicana están tipo. Hablando de Haití, creo que va a ser el primer programa, lo digo como dato curioso, Sí. en la que no puteamos a la India.
Esos Bien. cagabaldes. Listo, ya está. Ya está, la cagaste. Para. Cagaste el récord. Bueno, días sin accidentes, Pobre, cero, pobre. récord, Estamos, cero. estamos a favor de los hindúes igual. Más o menos. Igual De la de Bueno, y la cuestión es ¿Cómo que decirlo así? uno de los lugares mejor protegidos geográficamente y con los que la Unión Soviética le costó, no, igual ya no era Unión Soviética, pero Rusia le costó avanzar, es Chechenia, que es de donde sale el peleador Habib Nurmagomedov, no sé cuándo, no sé. Los soldados Igual, chechenos. Justo que estaba Pero hablando. hubo dos guerras chechenas. Sí, Sí. Y en las dos los rusos se fueron con el culo roto. Igual no sé por qué no se independizaron. Igual vos que justo nombraste Irán es interesante porque Irán no es boludez que esté aliado con Lo Rusia. nombré. Como Lo vos. nombré, sí. Bueno, no es cualquier cosa que esté aliado con Rusia, porque Irán tiene una fuente petrolera muy grande. Ah, sí. Y en el paso en el que Nadie está. se ha quedado por casualidad. No, pero en el paso que está es una zona complicadísima. Ya ha habido conflicto porque, ¿qué pasa? Estados Unidos dijo, yo, por tus prácticas, tus políticas y cómo te manejas, yo no te voy a comprar petróleo a vos. Y por Y no quiero, y todos los países que y todos los países que están en mi esfera, digamos, de influencia, Muy intrigados. muy victoriados, Otra vez, boludo. no te van a comprar, Entonces, ¿qué pasa? Lo que hicieron directamente fue cerrar el paso. Claro. Y estamos hablando de que no había movimiento de petróleo por el lado de Arabia Saudita. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora las cosas están como normal. No hay Claro, es el Golfo de arriba. Claro. El Golfo, o sea, está la península arábiga que hace tipo así y acá está Irán. Hace Entonces, la puntita, este estrecho, hay un claro. estrecho ahí en el mar, no me acuerdo cómo se llama. No, sí. O sea, está el mar rojo en el oeste y está el otro no mar es el, este. capaz estoy diciendo una burrada, pero no es el de Hormuz, El Golfo Persa. No, el estrecho, digo. Sí, puede ser una cosa así. Y la cuestión sí es que es. O sea, No, eso a lo que es voy re es estratégico. que hoy en día está todo muy, digamos, está todo muy áspero Sí. porque se sabe que tranquilamente en una posible guerra, digamos, Irán, si lo sale a bancar a Rusia, les corta el paso del petróleo, primero que el precio del petróleo hace. Sí, nos caga a todos, o sea. Y Estados Unidos, que lo tiene como una fuente una de sus fuentes principales, sin contar Venezuela, estamos hablando, porque Venezuela también hace gran proveedor a Estados Unidos. Pero teniendo en cuenta lo grande que es Estados Unidos, nada, le influye mucho Sí. esa traba. Entonces, Yo lo que quería decir es que Irán Pero que no es que es, ahora en estos momentos, no es tan, y nunca fue tan, digamos, ¿cómo se dice? Títere de estados. Es como que no, Irán en sí es una potencia bastante independiente, a pesar de que no son potencia económicamente, es una potencia bélica muy importante. Es como Turquía. Irán te puede hacer una bomba en 10 minutos. Sí, literalmente, y es como Turquía, también otro país que, si bien está influenciado ahora por la OTAN, tiene su gerencia propia. Entonces, son países que se pueden manejar por sus propios medios y pueden influir. O sea, no es que es como un país, no sé, tipo Austria. Austria no es que tiene mucha influencia, o sea, es Alemania prácticamente, es una extensión de Alemania, es como Canadá con Estados Unidos. O sea, el que la tiene más grande es Estados Unidos y Estados Unidos dicta Lo que hace Canadá. lo que hace Canadá. O sea, no es Lo que antes hacía la colonia británica lo que, trató. básicamente. bueno. Digamos, ahora nos vamos a un corte. Antes- Dicho esto, pará, porque hablamos un montón. Claro, ¿no? sí, no, dicho esto, perdón por la avalancha de geopolítica, Sí, pero a veces está bueno. Fue muy geopolítico. A veces es Estuvo bueno, interesante. estuvo interesante. A veces es interesante. Nos iluminó la geopolítica. Literalmente nos iluminó Mersheimer, que no está muerto, no vamos a pifiar. Yo No, en no eso está no voy a pifiar. Vino Mersheimer. Está muerto. Vino Acuérdense de lo que Mersheimer. dijimos. No, ¿sabés quién está muerto? Henry Kissinger.
No, está bien, Después, boludo. bien, Tuve un asado boludo. el otro pero día. la puta que le parió era la idea, hacer un chiste con alguien que murió. Bueno, no importa. No nos entendemos acá. Tenemos No, hay cero que- química. Ese. SD. La cosa es que para cerrar voy a dejar un tema picando que lo van a leer entre semana en nuestro blog, lagacetitanoticias.blogspot.com. Si la Muy buen dolarización, o sea, si el bimonetarismo No, que no. propone Patricia Bullrich, el bimonetarismo es o no una dolarización con carpa. Para mí que sí, Para mí también. pero bueno, no me importa. O sea, Lo económica. dejamos picando. No, Esto esto es- Vayan a leerlo al blog, comenten en el blog también que nos llegan sus repercusiones y las leemos con todo el Y es, gusto. es mucho de lo que hablamos hoy de populismo, eso del vino. O sea, Sí, esto es una movida sí, populista, sí. pero total. O sea, en este 100%. momento, Cambiemos se dedica a tratar de agarrar un poco el populismo de Milei. Sí, Y no pueden, evidentemente, no. y no, porque son No, todos claro. viejitos. Van a sacar, creo que ¿cuánto dicen? A ver, Un sólido 17% sacó Bullrich. 34. No. Sos Milei. Un 50% cambiemos. Del Sí. 34 y después se despertó la A ver, Bullrich. decí posta, ¿cuánto decís que sacan? Para mí, Sí, para vos. Con toda la furia, no, para mí no saca más de 3, boludo. No. Uy, eso Para no. mí tampoco, Yo la verdad que tampoco. Para mí, yo no me estoy parece. entre 15 y 17. Yo no sé, va a sacar poco, Si llega a Para mí 15, también. para mí me parece un logro. Como viene así. Massa no, para mí no llega a entrar a balotaje, por más que va a subir su Sí, va a subir. nivel de votación. Massa va a llegar Y gana a Moreno. 28%, Massa para mí un 28% y Milei un 39%. Sí. Un montón, igual, Para mí también, Para para mí, mí también. para mí. No, para mí Para mí es lo que están tirando todos. es lo que están tirando la mayoría. Es lo que están tirando todos. Para mí igual cambiemos es esto que dijo Iñaki de Yo menos 13%. me puedo estar equivocando, yo Porque lo es veo como- medio flojo. Me Tenés voy que a, verlo me voy como a si reír fuera- mucho igual. Tenés que verlo como si fuera la reta casi. ¿Entendés? Claro, cierto, sí. Es La reta re- que casi Todos los como el radicales salen fenómeno. con Massa. Exactamente, es como el fenómeno la reta. Producción acá nos había dicho que. Hace unas semanas vaticinó producción que los radicales iban a ir con Massa. Claro. No, y bueno, para cerrarle a eso, destacar otra muy buena actuación de la selección argentina en esta doble fecha eliminatoria. Parece un equipo imbatible. Salen a jugar habiendo ganado absolutamente todo y parece que quieren ganar todo de vuelta, y eso es lo que me gusta a mí y lo que nos gusta a todos los que queremos que le vaya bien a la selección, obviamente. Que salgan con el mismo hambre de gloria que tenían cuando no habían ganado nada. Eso es muy importante. Es que habiendo tenido esa racha o sea, para mí quedaron. Pensar que perdimos con Arabia nada más. Si no tendríamos como 50.000 millones de partidos Sí, invictos. sería una locura. Increíble. Pero para mí quedaron tipo, de antes de la Copa América, para mí quedaron tipo Quedaron tocados. tocadísimos, Hay que ganar están tipo, hay que absolutamente todo lo que se ganar juegue. todo. Y me parece perfecto. Y me parece perfecto. No queda otra Una cosa. sed de sangre increíble. Exactamente. Dicho esto, procedemos a hacer el cierre. Espero que les haya gustado y como digo siempre, y espero no olvidarme nunca de esto, y que sea el cierre insignia del podcast, que Y bueno, dejemos algo. Decilo más lento porque la otra vez. Sí, la otra vez fue rapidísimo. Pero nada, les quería primero desear que les haya gustado. Segundo, si lo están escuchando, deseamos, por eso quería desear desde la galletita podcast, Desde la gacetita. que les haya gustado. Segundo, bueno, si lo están escuchando de día, que bueno, que tengan unos buenos días. Si lo están escuchando de noche, que tengan unas buenas noches, un hermoso descanso y que sigan escuchando la Gacetita Podcast. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Nos vemos.